Hola a todos. En sus vidas es una serie de conversaciones para la vida, para quienes hablamos, para ti que nos escuchas, para las vidas con las que nos vinculamos y de quienes de alguna manera nos inspiran. Gracias por hacernos parte de sus vidas. Un saludo muy especial para todos los que se unen con nosotros a este podcast En sus vidas. Hoy les traemos el capítulo Límites, un acto de amor. Les habla José Fernando Lopera y Carolina Estrada. Y es que los límites nos confrontan con muchas cosas como adultos. Cuando nos ponen límites nos sentimos incómodos. Podemos sentir un poco de culpa cuando queremos poner límites en los más pequeños. Hoy, para hablar de límites, un acto de amor, tenemos a dos invitados muy especiales. Uno de ellos es Óscar Andrés Gutiérrez, que es licenciado en Literatura de la Universidad de Antioquia y magíster en Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Barcelona. Y el psicólogo egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Felipe Monsalve, magíster en Psicopedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja. Cuéntenos un poco, Óscar Andrés y Luis Felipe, ¿quiénes son ustedes y a qué se dedican? Óscar. Bueno, lo primero es agradecer la invitación a este espacio que pensamos que será de mucho provecho para las personas que quieran reflexionar sobre estos temas. Actualmente me desempeño como coordinador de convivencia en el Colegio Benedictino de Santa María de Envigado, con 20 años de experiencia en el sector educativo. Y mi formación pues ha sido en humanidades, en literatura, en lengua materna, pero siempre muy interesado por el acompañamiento a nuestros niños y a nuestros jóvenes para ayudarles a cumplir pues como con sus metas de vida. Luis Felipe, ¿qué nos cuentas de vos? José, muy cordial saludo para todos, en especial pues para ti, para Carolina, para Andrés, para todas las personas que nos escuchan. Creo que ese quién soy o contar de uno, creo que es unas preguntas que nos llevan también a pensarnos en el límite de quién soy o si realmente tenemos un límite de qué somos nosotros y más bien pensarnos como qué estamos siendo en el momento. Entonces en este momento estamos siendo invitados aquí Andrés y yo a este podcast tan interesante que vamos a compartir el día de hoy, pero también estoy siendo trabajador en este momento de la Alcaldía de Envigado, en la Secretaría de Educación, acompañando toda la parte de convivencia escolar, una situación que se presenta mucho con los límites, pues que vamos a hablar hoy, y pues creo que me dedico también a varias cosas en la vida. Ahorita estoy un poco nervioso, no sé si por la grabación de este capítulo o también pensando en la maratón que tengo ahorita el domingo. Ajá. Entonces pensando en los límites que voy a tener que sobrellevar en esos momentos, no los que están en este momento, sino los que vienen, y también esa anticipación que nos llevan a pensarnos en más cosas. Interesante, 10, 21, 42. 21 en la maratón, a darle duro, ánimo, a estar pendiente de mis límites para no sobrecargarme de muchas cosas que pasan ahí, pero también a ampliarlos un poco más en toda esa experiencia que vamos teniendo. Excelente. Yo todavía siento mi primera maratón que fue con José Fernando en mis rodillas, entonces la recuerdo frecuentemente. Bueno, para de pronto entrar ya en materia de los límites, nos gustaría que nos ayudaran a diferenciar entre límites y norma. ¿Cuáles son esas características que nos ayudan a distinguir qué es una norma y qué es un límite? Uno puede comenzar a hacer reflexiones que están puestas en el lenguaje. Obviamente la norma lo que busca es reglar de tal manera que uno pueda ajustarse a un contexto, ¿cierto? Eso podría ser. El límite es de pronto un concepto que viene de otros espacios de reflexión como la geografía, por ponerlo de alguna manera, y el límite aparece como encontrar en un territorio un punto, ¿cierto? Un punto de corte en el que algo inicia o en el que algo termina, pero llevado a la vida humana, pues es pensar entonces la convivencia como una geografía en la cual yo despliego en mi vida unos territorios que habito, unas sensaciones que comparto con los otros o unas emociones que comparto con el otro, y ahí se establecen entonces unos límites que yo debo cuidar para cuidarme a mí mismo, para cuidar a los otros, y que se vuelven un compromiso. Entonces, si bien las normas buscan que uno se ajuste, los límites buscan que uno pueda encontrar ese punto en el que entra en contacto con uno mismo y con el otro. Así entro pues yo como en esa reflexión con respecto a esos conceptos. No sé, ¿tú cómo los ves, Luis Felipe? Incluso ese límite lo podríamos pensar también como esas líneas rojas o ese punto final en que no podemos sobrepasarnos de ahí,
y que nos lleva a pensarnos también a quizás un posible peligro si transgredimos ese límite que ponemos. Pues en la geografía, puede ser ahorita en el colegio que estamos desempeñándonos en la vida cotidiana con los estudiantes y el límite son las rejas que están y no la podemos saltar porque hasta ahí está la línea roja de no pasarla. Y las normas las podríamos también pensar como esos acuerdos en que llegamos todos, puede ser a través de una legislación, a través de un acuerdo de convivencia, de un manual de convivencia, que nos diga que esos límites no se pueden sobrepasar por tales circunstancias y a partir de ahí si algo cometemos pues tendrán unas acciones que repercuten sobre nuestras acciones que hacemos. Entonces ese límite creo que es como muy natural a pesar de que hay algunas fronteras pues que son delimitadas también por voluntad propia, pero creo que es algo más natural que todos sentimos hasta dónde podemos llegar y esa norma en los acuerdos en que todos como seres humanos pertenecientes a una sociedad, a un grupo, podemos establecer para llevarnos bien entre todos nosotros. Yo lo que he reflexionado también es que la norma es más artificial en la medida en que son unos acuerdos, unas construcciones colectivas para poder ajustarse a distintos contextos, mientras que los límites son naturales. El límite es natural. Hay un momento en el que cuando se transgrede un límite, aparece una violencia contra mí mismo, una violencia contra los otros. Y también ese concepto de violencia pensado desde la filosofía como todo aquello que va en contra de la naturaleza de algo, ¿cierto? Si la naturaleza del agua es fluir, entonces estancarla o que se quede quieta es un acto de violencia contra el agua. Entonces ese límite aparece como una cuestión más natural y debería ser algo que se entienda como beneficioso o propio de las relaciones o de la conducta, ya puesto en el plano pues educativo, en el plano de la vida de familia o de la vida en comunidad. Oscar Andrés, qué interesante alusión haces al agua. Somos agua. Sí. ¿Y qué aspecto de la vida no responde a unos límites y no tiene unos límites? ¿Qué tan importantes que son? Por ejemplo, el lenguaje tiene límites y también tiene normas. La alimentación tiene unos límites, el contacto con el otro, mi relación con mi cuerpo. En todas las facetas de la vida hay límites. Eso quiere decir que si pensamos, por ejemplo, en el ámbito del vínculo con nosotros en la familia, es natural, es necesario y es un acto de responsabilidad definir y enseñar los límites. Yo creo que los límites ni siquiera se enseñan, los límites están ahí. Ya que tú pones el ejemplo de la alimentación, uno puede tener normas de alimentación y las normas de alimentación están puestas en términos de la etiqueta, en términos de las conductas en la mesa, en términos de qué alimento combina o no combina con el otro. En cambio, los límites alrededor de la alimentación tienen que ver con qué me daña o no me daña en el acto de alimentación y ahí hay de pronto una reflexión distinta. Por eso, si yo consumo algo que me daña, ese acto no es un acto amoroso conmigo mismo. Si yo sé que eso me está haciendo daño a mí y transgrede el límite, esa conducta, que el límite es natural a las relaciones y al sujeto, eso implicaría que me estoy haciendo un daño y hacerse un daño no es tratarse con amor. Incluso es natural ese límite que tiene lo que hablamos de la maratón, pues saliéndonos un poquito del tema, pero que vienen con los límites. Si me sobrehidrato, el cuerpo me va a rechazar esa sobrehidratación que tengo pues con el agua que ahorita José nos planteaba. Totalmente. Y si no me hidrato, pues obviamente voy a tener calambres y un mal funcionamiento del cuerpo. Pasa lo mismo con el agua que con las plantas. Si alimento mucho la planta de agua, la planta se me va a pudrir, le va a dar hongos, no va a poder crecer. Si le doy la medida justa de agua va a ir creciendo poco a poco y si no le doy agua pues obviamente se va a secar. La medida justa. La medida justa, esa medida justa en todas las situaciones que se nos presentan. Bueno, nosotros hicimos unas preguntas a unos chicos y jóvenes para ver ellos qué piensan sobre esos límites. Entonces quisiera que tomemos un momento para escuchar esas respuestas y poder continuar con la conversación también a partir de esas opiniones de los más pequeños. Perfecto, vamos. Yo pienso que los límites llegarían a ser importantes en un punto de la vida, ya que pues es como ponerle un alto a nuestro cuerpo y decir que, por ejemplo, que voy a estudiar 10 horas seguidas por el examen de matemáticas, pues dices, espera, 10 horas no es mucho, quizás te quedarás sin dormir. Entonces uno como pone ese par ahí y ese límite. Yo pienso que los límites son importantes porque es establecer medidas que nos ayudan a tener las cosas en orden. Y en gran parte, si no hubieran límites, las cosas no se podrían desarrollar de una manera correcta.
Los límites nos ayudan a que en sí todo pueda funcionar. Imagina que estamos jugando fútbol y metemos las manos, eso pues ya no es fútbol. Sin reglas, como que uno hace más como lo que quiere. Habría muchas peleas, muchas riñas, muchos goles invalidados, que di con la mano. Sería básicamente un total caos. Simplemente para que un juego pueda ser el mismo, tiene que haber normas o reglas o algún tipo de límite, porque si no, pues va a ser un desorden, ya no sería el mismo juego. La existencia de unos límites y de unas normas, entonces, como nos decía uno de los chicos que escuchábamos, son necesarios. Sí. Si jugamos un partido de fútbol sin ninguna norma y sin el representante de la ley que es el árbitro, entonces podría haber 20 heridos, efectivamente. Pero, ¿cómo lidiamos después de que hace muchos años estuvo muy de moda una corriente psicológica que empujaba a la libertad y a la permisividad? Ya después eso se recogió por completo y se demostró que no era útil. ¿Cómo negociamos o cómo nos ubicamos con tranquilidad con esa tendencia o ese empuje a la complacencia, a que los hijos sean felices, a que los sobrinos sean felices, a que los niños no tengan ninguna restricción, porque asumimos que el sufrimiento de la restricción sería quitarles felicidad? ¿Eso sería posible pensarlo? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo, José, que ponerle un límite y decir no Ajá. en muchos aspectos es un acto de amor y es un acto de acompañar a las personas. Aunque el no choca y cuando me dicen no, digo, ¿cómo así que no? Si yo quiero ir por el sí, y la sociedad hoy en día nos dice tiene que ir por el sí, que el no ya lo tiene ganado, pero vaya por el sí. A los niños, sobre todo pues cuando estamos creciendo en esa parte evolutiva, sí o sí hay que decirle no. Y no es ponerle el límite, decir hasta aquí llegas tú, eso lo puedes hacer, y es darle también un margen de maniobra a la persona, porque si no se le da ese margen de maniobra, se va a sentir perdido, se va a sentir sin herramientas, se va a sentir hasta dónde puedo llegar y se va a sentir, lo digo así en palabras coloquiales, encartado con lo que va a hacer en su vida. Entonces, sí, usted puede hacer lo que quiera, pero yo ¿con qué lo voy a hacer? ¿Con qué herramientas? Tengo un año y no haga lo que quiera, pues no, usted no tiene cuidador, no tiene un tutor, no tiene una mamá, no tiene un papá, haga usted lo que quiera y defiéndase solo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y creo que es también sentirnos como seres humanos en la posibilidad de ser mínimos en la vida y no sentirnos tan superiores o como seres superiores que nos hemos pensado en mucho tiempo en la historia, sino de seres limitados en muchas cosas. Creo que no hay ser vivo más limitado en la vida que el ser humano cuando nace. ¿Cuánto no necesitamos del padre y de la madre para poder crecer y crecer de una manera sana, tanto en lo biológico como en lo comportamental? Y si en la familia no se ponen esos límites iniciales, va a llegar la vida en otro momento y nos pone un límite quizás forzoso y nos pone un límite duro. La vida finalmente pues es cruda, aunque también es muy bonita, pero es cruda en muchas esencias. Y si nosotros como cuidadores no le ponemos esos límites amorosos, sanos, desde el acompañamiento de los menores, se van a sentir totalmente encartados en cómo vivir la vida. Decís algo muy potente y es que cuando uno pone un marco, le permite al otro entender su área de juego. Lo dices en otras palabras, pero si usas la palabra marco para poder disfrutar la vida. Es decir, que si yo no encuentro unos límites, yo no encuentro cómo jugar mi juego y cómo desenvolverme de una manera feliz en la existencia. Totalmente. Y esa existencia, que es uno de los pilares de la psicología humanista, por ejemplo, también la trabaja con la libertad y aún más con la responsabilidad. Yo soy responsable en la medida que me hago responsable de mis límites, valga la redundancia, y desde ahí cómo puedo moverme y expandir poco a poco esos límites, porque tampoco es que me va a quedar en el cuadrito y solamente voy a hacer estas cosas con un tamaño de hoja carta, me imagino pues, pero también poco a poco le ampliando esas experiencias para que cada vez vaya sintiendo más libertad, pero también más responsabilidad con esas acciones que va teniendo. Óscar Andrés, ¿qué piensas de ese punto? Pues yo creo que el ser humano tiene una condición connatural y es actuar como si hubiera unas fuerzas gravitacionales que lo atraen a ciertas cosas. O sea, me puede atraer a la inercia, es decir, la pereza o la quietud puede ser una fuerza gravitacional que me atraiga, pero también
hay algo en la naturaleza del ser humano que me puede invitar a o el salvajismo, A la transgredir. o a la transgresión, pues porque obviamente eso está en la base biológica del sujeto y es que hay posiblemente un cierto salvajismo en la naturaleza del ser humano ante el cual tanto la escuela como la familia, y ahorita lo hablaba con Luis Felipe, actúan como agentes civilizadores, por decirlo de alguna manera. Nosotros nos hemos equivocado mucho en definir el papel de la escuela como un papel de impartir conocimiento y cada vez se derrumba más el mito de la escuela decimonónica en la cual lo que está es la enciclopedia. Entregándose al sujeto para que tenga todos los saberes y se recupera la idea de que la escuela en realidad tiene una función de encuentro con el otro y de construcción de comunidad y en esa medida qué es vivir en comunidad y qué es el encuentro con el otro, si no es en cierta medida resistirse a ser quien se es por naturaleza. Es decir, ir en contravía de esas fuerzas gravitacionales que nos empujan a la quietud y que nos impulsan al salvajismo para resolver nuestros impulsos naturales todos los días. Entonces, esos límites que aparecen como una reflexión constante y permanente sobre qué puedo o no puedo, qué debo o no debo, hacia dónde voy, se convierten en una tarea permanente del hogar y de la escuela, ¿cierto? Y la escuela como, digámoslo así, aparatos, ¿cierto? Aparatos, llamémoslos ideológicos, en los cuales hacemos unas construcciones en las cuales nosotros estamos poniéndonos de acuerdo con respecto a que es mejor estar en paz que estar en guerra, es mejor estar en concordia que estar en conflicto, es mejor llegar a construir acuerdos desde el diálogo que a hacer imposiciones desde los actos de violencia, y todo eso lo vamos haciendo de una manera que parece natural, pero en realidad es un artificio en el que todos nos ponemos de acuerdo. Ahora, cada padre de familia, si hace esa reflexión en su hogar, es cuáles son los artificios que despliega para que su hijo o sus hijos descubran cuáles son sus límites y para que a partir de esas limitaciones o de esos límites que hacen parte de su naturaleza y hacen parte de las relaciones naturales de los seres humanos, le ayuden a alcanzar la plenitud personal que debería ser el objetivo. Ahí estás hablando de otro tipo de límites, sí, los límites interiores, internos, los límites interiores. Personales. Pero también entendidos de una manera humanista, porque muchas veces han aparecido discursos, o sea, hay unos discursos poderosos, el de la resiliencia, el de la autogestión emocional. El positivismo es en todo. Un positivismo en el que si uno también no es reflexivo, cae en ser objeto de intereses de terceros. En realidad la resiliencia debería ser una cosa que me genere a mi satisfacción y no una cosa que me permita a mí superar las dificultades para que otro pueda seguir usufructuando mi mano de obra, por decirlo de alguna manera. Entonces es como se avanza hacia una visión cada vez más humanista del encuentro con el otro y los límites aparecen como una posibilidad de reconocimiento personal y de reconocimiento del encuentro con el otro. Incluso ese límite que lo hemos pensado más como en relación al otro, de Andrés me pone un límite, José me pone un límite, Carolina me pone un límite, los profesores un límite, los padres un límite. El primer límite que ponemos nosotros en la vida es desde que nacemos con nosotros mismos. Incluso es los bebecitos cuando se sienten en riesgo ponen límites. Entonces empiezan a llorar, empiezan a moverse fuerte. Apartar con la mano. Apartar con la mano, los reflejos que tenemos en la planta de los pies, en la planta de las manos es poner el límite de aquí estoy yo, allá es el mundo externo, pero venga cómo vamos a empezar a convivir entre nosotros. Y en esas zonas de experiencia que también tratamos en la psicología humanista, es la zona de experiencia interna, la intermedia y la externa. Y como entre cada una de esas zonas se puede llegar a transgredir cierta parte que yo me sienta dañado por eso que está sucediendo y yo diga, no, eso ya no va conmigo. Ya tanto líquido no me beneficia, ya tanta sopa, tanta compota, ya mi cuerpo no lo asimila, venga, yo lo rechazo. Entonces también nosotros mismos nos ponemos límites para protegernos y nos protegemos de un entorno, de un externo que quizás pueda ser dañino para nuestra propia experiencia. Entonces no es ponerle límite al otro, sino también ponerme límites a mí hasta dónde puedo llegar y poco a poco expandir ese límite. Lo tomo, por ejemplo, con la zona de confort, que en un momento también fue un concepto muy utilizado en todas partes. Rompa esa zona de confort, salga a esa zona de confort. Si usted en la zona de confort está cómodo y no está haciendo nada por su vida, hombre, si en esa zona de confort tenemos nuestras experiencias, nuestras familias, quién somos nosotros, nuestros valores y principios,
si rompemos con eso, estamos rompiendo con nosotros mismos. ¿Por qué no cada vez más bien expandir esa zona de confort con las cosas que nos rodean? Que esa zona de confort sea cada vez más amplia, pero no transgredirla ni dañarla. Ahí estaremos dañando un límite que tendríamos por naturaleza. Esos son discursos que cuando se hacen generalizados pueden llegar a ser muy, muy peligrosos. Total. Porque generalizan principios que de pronto a algunos les da resultado. Y que se vuelven utilitaristas. Se vuelven es decir, el sujeto exactamente. como un objeto de algunos intereses y entonces se pone ahí. Y si uno no educa a los hijos para que se hagan cada vez más conscientes de eso, que en realidad lo que tiene que estar, el límite no es una imposición, sino que el límite es un reconocimiento del encuentro con el otro, ¿cierto? Que el límite no es algo que alguien me dice que tengo o no tengo que hacer, sino que es una construcción personal y una construcción colectiva en la cual vamos reconociendo hasta dónde llego yo, hasta dónde llega el otro en términos de conceptos que son muy abstractos, pero que se vuelven práctica, como la libertad, como el respeto, como la justicia, como un montón de cosas pues que aparecen ahí. Naturalmente es un tema que nos da para mucho rato, Sí. muchísimo rato, porque también hay temas de negligencia cuando no ponemos límites. Podríamos Total. hablar mucho sobre responsabilidad cuando ponemos límites Sí. y un largo etcétera que muy seguramente nos va a dar promesa para nuevos encuentros más adelante. Pero antes de despedirnos de este episodio tan especial, nos gustaría que nos dejaran unas pequeñas conclusiones sobre cómo las familias pueden reflexionar sobre los límites y la importancia de seguir estableciendo límites en el día a día. Yo creo que los papás siempre están deseosos de que uno los aconseje sobre cómo educar a sus hijos. En esa medida, yo pienso que todo papá lo que tiene que es examinar su realidad y en ese examen de esa realidad poder llegar a las conclusiones de qué necesita su hijo y siempre estar preguntándose qué tipo, ¿cierto? ¿Qué tipo de hombre o qué tipo de mujer debería vivir la vida que el futuro nos está demandando? Entonces, consejos es que todo lo que se haga, así parezca que va a generar insatisfacción en el hijo, si se tiene la conciencia de que es por su bien, se haga además de tal manera que el otro lo sienta como una muestra de amor y no como una muestra de violencia o como un rechazo a su propia naturaleza, sino que siempre medie el diálogo y la comprensión de por qué se están poniendo X o Y límites en un momento determinado. A grosso modo, aunque obviamente pues hablar de consejos para criar con límites nos podría generar un podcast completo. Yo me quedaría con el que el no es válido. Y el no a todos nos ayudan a no hacer cosas que estén en contra de nuestra naturaleza y aceptar los no. Nos cuesta decir mucho no, nos cuesta aceptar más los no, pero también son límites que hay que respetarle a la otra persona y también saber hasta dónde llego yo como ser humano. Oscar Andrés, Luis Felipe, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Seguramente nos estaremos escuchando y viendo más adelante. Carolina, José, Luis Felipe, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, ojalá tengamos la oportunidad después de seguir profundizando en algunos de estos temas. Un abrazote. Muchas gracias. Gracias por hacernos parte de sus vidas. Si te gustó el contenido, compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.